Bien. Ahí en la pantalla ustedes tienen, obviamente, el punto 8, las preguntas que le hacen en el punto 8, pero no tienen, el gráfico es distinto, ¿sí? Por ahí se ve un poquito, lo ven un poquito borroso porque es lo mejor que encontré en gráfico para este tipo de preguntas, ¿sí? Acá es -8, acá sería, bueno, 0, 0 donde se juntan, un cuadradito sería -1, -2, -3, -4, -5, -6, acá está de par en par puesto, pero cada un cuadradito sería los valores, ¿sí? De la escala de los números. Bien. Acá empieza la función y acá termina esta función. Y me hace preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el dominio? Ya lo vimos la clase pasada. El dominio tengo que ver los valores que toma la función en el eje X. Si la función empieza acá, en el eje X, empieza en este valor, ¿sí? Entonces ustedes tienen que poner, se escribe de esta forma, ¿sí? Dominio de la función, los puntos, va entre, como en este caso lo toma, -8 hasta, y me fijo el último valor. Si voy hasta acá, acá sería 11, entonces llega hasta acá, hasta este valor la función, que es acá. ¿Sí? Entonces sería hasta 12. Y como lo toma al 12, va entre corchetes. Ese es el dominio de la función. Y la imagen son los valores que toma el eje de la Y. O sea que yo lo tendría que ver ahora desde este eje de la Y. Y siempre empezando de la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, de abajo, acá empieza la función, me fijo en el eje de la Y, ¿qué valor es? -8. En este caso, y el punto más alto de la función lo tengo acá, ¿sí? Que acá me molesta. Ahí está. Capaz que no lo ven, pero yo sí. Este es el punto más alto, o sea que la imagen termina en 12. En este caso coincide dominio e imagen, no siempre ocurre. La imagen empieza en -8 y llega hasta 12. ¿Sí? Después dicen, ¿cuáles son las raíces? ¿Alguien se acuerda cuáles son las raíces? Las que cortan el eje X. Excelente, excelente. Acá tengo un valor, acá tengo otro valor, acá tengo otro valor y acá tengo otro valor. En este caso son 4, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las raíces? Acá pueden poner, porque obviamente están hablando solamente de raíces, acá pueden poner directamente -6, punto y coma, el otro es 4, el otro es 6, punto y coma, y por último 11. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen de -2? ¿Sí? ¿Cómo me fijo la imagen de -2? Me paro en -2 en X, voy hasta la función y fijo cuál es su valor en Y. En este caso, 8. ¿Sí? En este ejemplo, la imagen de -2 es 8. 8 es la imagen de -2. Si te hubiesen preguntado la imagen de 8, por decir algo, vos vas, te ubicás en el 8 en el eje X, llegás hasta acá y te fijás cuál es su valor en Y. Sería acá, 7, más o menos, ¿sí? Tenés que, para fijarte la imagen en un punto determinado, tenés que pararte en ese punto y fijarte su valor en el eje de la Y, ¿sí? ¿Y cuál es la imagen de 0? En este caso, la imagen de 0 es la misma porque está acá, es 8 también, ¿sí? En este ejemplo, en el de ustedes debe ser diferente, yo cambié de gráfico, ¿sí? ¿Cuáles son las preimágenes de -4? -4 es exactamente lo mismo, imagen, preimagen. Este de acá, en este caso también es 8. ¿Y en qué intervalo la función vale 8? Acá, ¿en qué intervalo la función vale 8? En el mío va desde acá, justo toqué esta, desde acá, desde este intervalo que empieza en -4 y termina en 2, ¿sí? Mi intervalo en que la función vale 8 va desde -4 hasta 2. Este es en mi ejemplo, ¿sí? Obviamente ustedes tienen otro gráfico. Y después también deben agregar que
En el punto 8 también vale 8, y en el punto 10, pongámosle como para redondearlo, también vale 8, porque tiene de imagen 8, o sea que ahí la función vale 8. O sea que en este intervalo y en f de 8 y f de 10. ¿Sí? Porque en esos valores también vale 8 la función. Después acá me pide colocar mayor, menor o igual según corresponde. F de menos 2 y F de menos 4, vamos a ver cuál es mayor y cuál es menor. F de menos 2, ¿sí? Su imagen es 8. Y F de menos 4, su imagen también es 8, entonces en ese caso son iguales. ¿Sí? Y así me tengo que fijar. F de 6 con F de 7. F de 6 es una raíz, o sea que vale 0, y F de 7 es acá, entre 6 y 8, su imagen es 3. Entonces F de 7 es mayor que F de 6. Y se coloca así, recuerden que la parte abierta es mayor, la parte cerrada es menor. F de menos 1 y F de menos 2. F de menos 1, su imagen es 8, F de menos 2, su imagen es 8, entonces tienen la misma imagen, son iguales. Esta parte espero que se vaya entendiendo. F de 1 con F de 5, F de 1, su imagen es 8, y F de 5, su imagen es menos 4, entonces es más grande F de 1, es mayor F de 1. ¿Sí? Y así sucesivamente, así se completa este punto. No creo que haya nada raro, no hay nada que a ustedes le pueda complicar. Ustedes obviamente en su trabajo tienen otro gráfico, yo puse uno donde pudiéramos analizar todos los puntos que me pide acá, y si tienen alguna duda, me la preguntan, ¿de acuerdo? Bien, pasemos a otro punto. El 9 le pide marcar con rojo los intervalos de positividad. Recuerden que los intervalos de positividad son cuando yo me paro en el eje de las X, ¿sí? Y encuentro la función arriba de este eje. Cuando yo me paro en el eje de las X, la encuentro abajo, es de negatividad. Y en azul los conjuntos de cero. Entonces yo tendría que marcar en rojo el conjunto de positividad. Ustedes lo pueden marcar así, rojo, así y así, que esos son conjuntos de positividad, o lo pueden hacer así también tranquilamente. ¿Sí? Este intervalo es el intervalo de positividad. En verde, el intervalo de negatividad, lo pueden marcar así, por encima, ¿sí? Obviamente el gráfico de ustedes es otro, o así es exactamente igual, ¿sí? Y en azul, los conjuntos de ceros, que es donde la función corta al eje de las X. 1, 2, 3 en este caso. ¿Sí? Esta parte es sencillita, espero que se entienda cuando hagan el trabajo. Bien, 9, pasamos al otro punto que nos pide, tenemos un gráfico y nos pide contestar estas preguntas. Yo le voy a bajar un poquito esto para poder verlo. Nos pide los conjuntos de cero, positividad y negatividad. ¿Sí? Recuerden que los conjuntos, dadas las raíces, ¿sí? Que es donde corta, ahí nos va a dar los intervalos. El primer intervalo, que es este, que viene desde menos 4 hasta menos 2, es conjunto de positividad. Entonces, los vamos a ir escribiendo acá. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad y conjunto de cero. El primer intervalo, que va desde menos 4 hasta menos 2, es conjunto de positividad. El segundo intervalo, también es conjunto de positividad, porque está por encima del eje de las X, ¿sí? Por valores positivos, que son los que están encima del eje de las X. Entonces el segundo intervalo también es
conjunto de positividad y va unión desde -2 hasta 4. Y el último intervalo que tenemos en este caso es conjunto de negatividad. El último intervalo que va desde 4 hasta 6 es conjunto de negatividad. Y los intervalos de 0 son las raíces, que son acá el -2 y son acá el 4, que no se ven muy bien, ¿sí? Pero son 2 negativo y 4. Bien, así conjunto de negatividad, positividad. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. De crecimientos e intervalos de decrecimiento. Bien, los intervalos de crecimiento es cuando la función va hacia arriba, ¿sí? Es decir, a medida que avanza, su imagen va creciendo, ¿sí? A medida que avanza, su imagen se va haciendo más grande, ¿sí? Acá solo me pide de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Crecimiento y decrecimiento, no me pide constante, me lo pide en el punto C, que lo vamos a hacer después aparte, ¿sí? O sea, que el primer intervalo de crecimiento va desde este valor de acá, que es -2, hasta este valor de acá, que es 0, ¿sí? Siempre tengo que tomar los valores del eje de las X, ¿sí? No es desde -2 hasta acá, que es 4, ¿sí? No, es desde -2 hasta 0. Entonces, ese intervalo crece. Desde -2 hasta 0 crece. Y después no hay ningún otro intervalo que crezca la función en este gráfico, ¿sí? Porque este decrece y este decrece, ¿sí? Acá encima decrece todo. Bien, acá este va todo junto decreciente. O sea que tenés otro intervalo de decrecimiento que sería desde -4 hasta -2, unión desde 1 hasta 6, que sería el final. En este caso sí lo tomo hasta el final, hasta 6, porque acá sigue decreciendo, sigue decreciendo, sigue decreciendo. Bien, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Después los intervalos o el intervalo donde la función sea constante, en este caso es el único este porque no crece ni decrece. ¿Sí? Entonces, los intervalos constantes va a ir entre 0 y 1. Recuerden que debo tomar el valor en X, 0, y el valor en X, 1. ¿Sí? No los valores de Y. Y el o los puntos máximos o mínimos relativos, ¿sí? Acá solo hay este punto de acá que es mínimo relativo, no hay ningún otro que sea máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ser máximo tiene que cambiar de crecer a decrecer, ¿sí? O sea que tiene que ser así y tiene que decrecer, tiene que quedar en punta, no como acá, ¿de acuerdo? Entonces solo tengo este intervalo, perdón, ese punto que es un mínimo relativo. Mínimo relativo es el punto -3, 0. ¿Sí? Porque es 0 en I. Profe, Menos siempre 1. los puntos máximos y o mínimos son en el eje Y, en el eje X nada más que digamos, que se buscan. O no. No. Puntos máximos y mínimos es un punto en el plano. Tiene coordenada X y coordenada Y. Yo acá puse mal porque es -2 este valor. Igual no Ah, se ok. ve -2 en X y 0 en Y. ¿Me entendés? Acá es un punto en el plano. Vos tenés que marcar su coordenada en X y su coordenada en Y. Acá medía justo -2 y Con la 0, imagen de claro. con 0. ¿Sí? Si tuviese, Sí, sí. suponele que acá la función continúa, ¿sí? Acá vas a tener un máximo, que sería el punto -4, 5. Ok. ¿Sí? Supongamos que hubiese pasado ese, no pasa en este caso. Ese sería un máximo relativo y este sería un mínimo relativo.
Bien, porque ahora pasamos a lo que la clase pasada me quedé ahí porque no había preparado ningún ejercicio, ¿sí? Acá estas preguntas se responden así, son intervalos, ¿sí? No creo que tengan complicación. No hay que hacer cuentas. Acá, ¿sí? Graficar la función según, las siguientes condiciones. Primero te dice que entre menos infinito y menos 2, la función va a decrecer. ¿Qué quiere decir? La función va a ir así, para abajo. Bien, o sea que entre menos infinito, que obviamente está para acá, y menos 2, que es este valor que tengo acá, la función va a decrecer. O sea que yo acá voy a marcar acá así, esto igual, después ustedes cuando lo hagan, bórrenlo, ¿sí? Porque esto es para tener una referencia, ¿sí? Yo no sé por dónde va a pasar todavía la función, solo sé que ahí, bueno, un poquito esto, ahí. Solo sé que en este intervalo, es decir, en este valor, la función va a decrecer, va a ir así, o va a ir por acá, o va a ir por allá arriba, no sé, ¿sí? Pero va a decrecer, me dice. Y en el otro intervalo es de 6 a más infinito, es decir, desde 6 para acá, la función va a ser exactamente lo mismo, va a decrecer, ¿sí? Yo voy marcando lo que me parece que va a pasar, lo que me está diciendo, ¿sí? O sea que yo sé que acá y acá la función va a ir para abajo, ¿sí? Después me dicen los conjuntos de ceros. Ustedes creo que lo tienen escrito de otra forma, es exactamente lo mismo. Si me dice f de 5 es igual, no sé, perdón, f de menos 5 es igual a f de 4, que es igual a f de 9, que es igual a 0, ¿sí? Me está diciendo los conjuntos de cero. Es exactamente lo mismo escrito de otra forma, ¿sí? Nada más. Existen varias maneras, eso igual después lo vamos a ver porque te puede complicar la vida en ejercicios. Si uno sabes interpretar cuando te está hablando de raíces. Así te está hablando de raíces cuando te pone que f de un número, ejemplo, cuando te pone que f de 7 es igual a 0, también te está hablando de una raíz. Cuando te pone un punto en el plano donde te dice 3, 0, también te está hablando de una raíz. Hay diferentes formas de expresar una raíz. O cuando te dice que la raíz es x1 igual 3, también te está hablando de una raíz. Hay muchas formas de expresar las raíces que tienen que darse cuenta, que tendrían que darse cuenta. Bien, acá me está diciendo que estos puntos son raíces o ceros, ¿sí? O sea que en menos 5, acá va a pasar la función seguro, que en 4, en este punto de acá, va a pasar la función seguro, y que en 9, en este punto de acá, va a pasar la función seguro. Después me dice que hay un máximo relativo en el punto 6, 4. 6 de x, 4 de y. Acá hay un máximo relativo, ¿sí? Ahí hay un máximo relativo. ¿Qué quiero decir? Que ahí va a ser un pico la función. Ahí va a ser esto, ¿sí? Y después me dice que es constante entre menos 2, es decir, este acá, y 2. Acá va a ser constante, acá decrece, acá también decrece, ¿sí? Y acá no sabemos qué pasa, ¿sí? Acá no nos dice nada, no hay información. Entonces el gráfico ya lo puedo empezar como dice, como explica acá. Como acá es una raíz y la función decrece, entonces la función tiene que venir de acá arriba y pasar por ahí, ¿sí? Dice que la función decrece ahí, va para abajo, acá dice que es constante, entonces va a seguir derecho, así, algo así. Y acá me dice que la función no me dice nada, entonces que quiero creer que crece porque tiene que pasar por esta raíz y acá tiene que haber un máximo relativo. Entonces acá, en este intervalo, a no darme ninguna información, yo voy a suponer que crece porque tiene que pasar por acá, tiene que llegar hasta acá arriba, ese tiene que ser un máximo y acá va a decrecer y pasar por 9. Bien, de la siguiente forma. Yo lo voy a hacer en forma recta, a veces no se hace de forma recta, pero no importa, bien. Entonces la función como decrece y pasa por 5, hace así.
hacia así, si quieren, ahí está decreciendo, llega hasta -2 y la función es constante. ¿Qué quiero decir? Que no sube ni baja, va derecho. Llegando hasta 2. Una vez que llega hasta 2, me dice que la función crece. Crece, pasa por 4. Bueno, acá voy a tener que mover un poquito más. Llega hasta ahí, que es un máximo relativo, por lo tanto, a partir de ahí va a empezar a decrecer y va a pasar por 9. Y ahí va a quedar el gráfico determinado, que cumple con todas las condiciones que me piden acá. ¿Sí? Cumple con cada una de estas condiciones. Decrece en menos infinito, como ven, desde menos infinito va para abajo, va para abajo, va para abajo, hasta -2, ¿sí? Siempre es el valor en X, y desde 6 hasta más infinito, es decir, desde 6, desde acá, la función va decreciendo hasta el más infinito. Esto obviamente va a seguir, ¿sí? No voy a hacer todo el gráfico, pero va a decrecer. ¿Cumple con esa condición? Sí. ¿Cumple con que -5 es una raíz? Sí, acá está. ¿Cumple con que 4 es otra raíz? Sí, acá está. Y cumple con que 9 es otra raíz. Sí, acá está. ¿Sí? ¿Cumple con que el punto 6, 4 es un máximo relativo? Sí, acá está el punto 6 y 4 es su imagen. Y cumple con que es constante entre -2 y 2, es decir, entre -2 y 2, que es este valor, hasta acá la función es constante, ¿sí? No sube ni baja. Así tienen que graficar. Obviamente ustedes tienen otros datos, pero es muy parecido a este, ¿sí? Dudas de acá, porque acá pueden aparecer todas las dudas. No hay muchas, pero es muy parecido a lo que deben hacer. El de ustedes creo que es al revés, pero bueno. Busqué algo bastante parecido. Bien, y por último, ¿sí? Lo que quería mostrarle era el punto 4, ¿sí? Donde también te pide realizar un gráfico que cumpla con las condiciones pedidas, ¿sí? F de 2 igual 0 y F de 5 igual 0 son raíces. O sea que en 2 va a pasar la función por ahí y en -5 va a pasar la función por ahí. Y me dice que F de -1 es menor que 0. F de -1 es menor que 0, va a estar por acá abajo. Entonces, no hay mucho por hacer, ustedes pueden hacer lo que se le antoje acá con el gráfico, ¿sí? Basta que -1 pase por los negativos, ¿sí? Y que pase por esas dos raíces. Ahí pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Supongamos, yo voy a hacer algo, ¿sí? Agarro el gráfico, vengo por acá, tengo que pasar por ahí, paso, listo. Entonces ya está mal, porque acá tengo que pasar por cualquier otro para que sea raíz, para llegar a -1. Entonces, eso no lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces ahí debo darme cuenta que yo debo empezar de acá arriba, debo pasar por el -5S, paso por acá, total el -1 es un número negativo. Y paso por acá por el 2, listo, ya está el gráfico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumplen que este y este son raíz, y cumple que la imagen de f de -1 es negativo, ¿sí? Acá va a haber un valor negativo, que es lo que me pide acá. Así de sencillos son estos gráficos, ¿sí? Voy a mostrar otro ejemplo, ¿sí? Del punto 4, yo ya lo preparé acá abajo, donde acá me pide 1, 2, 3 raíces. Vamos a copiarla. Una es 2, otra es -3 y otra es 8. Y me pide que f de 0 sea menor, ¿sí? O sea que acá tiene que pasar por acá abajo, no puede pasar por arriba. Y que f de -5 sea mayor que 0, perdón, de -5. De acá está -5, no lo tengo. Entonces acá tiene que ser mayor que 0, tiene que venir por acá. Y ya me lo está armando solo el gráfico, porque sí, porque yo vengo de acá arriba, tengo que pasar por ese 3, al pasar por acá ya me da negativo, tengo que pasar por ese 2, y tengo que pasar por ese 8. ¿Sí? Así es el gráfico de sencillo. ¿Se cumple? Sí. 2 es raíz, sí. -3 es raíz, sí. 8 es raíz, sí.
¿F de 0 es menor que 0? Sí, porque acá me da un valor negativo. Recuerden que este es el 0. Y f de menos 5, es decir, acá cuando x vale menos 5, ¿es mayor que 0? Sí, acá su imagen va a ser un valor positivo. No me interesa cuál sea, porque me dice únicamente que sea positivo. ¿Sí? Así se grafica desde información dada. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, ninguna. No. Bien. Ahora voy a dejar de compartir esto y voy a mostrar su trabajo, ¿sí? Como para que ustedes me digan si hay algo que... ¿Dónde estoy? Va a tardar un ratito. Bien. Porque ya o este viernes o la semana que viene me parece que suben otro. ¿Cómo que otro? Vean, falta. Esperen. No. Son así, no sé cómo viene la movida este año. El año pasado fue muy tranqui. El año pasado creo que fueron 7 trabajos en todo el año, creo. 7 o 8 el que se llevó a integrador. Bien. La primera parte, marcar dominio imagen, sencillo, ¿sí? Después esta parte de acá donde tendrían que hallar el dominio de la función. Si no, tienen el video para verlo, cómo se hallaba. Algunos tenían restricciones, que eran esto, lo que era una fracción, y lo que era una raíz, tenía una restricción, pero también el cálculo era sencillo. Ah, profe, ahí, Después, una pregunta. En el punto 3, en el punto A, ¿puede ser que sea sí. siempre, digamos, negativo? Porque es como que siempre baja, ¿o no? Tipo, ahí No, arriba acá sería estamos con positivo. perfecto. Muy bien lo que decís acá. En el punto 3A. ¿Ve? Acá está hablando de conjunto de positividad y negatividad y ceros. No está hablando de. Voy a ver si lo puedo acercar ahí. No está hablando de crecimiento o decrecimiento, cosas que suelen confundir. Conjunto de positividad y negatividad, tengo que fijarme positivo si está arriba del eje X, ¿sí? O Ah, sea ok. que viene, claro, y negativo es si está abajo, ¿de Ah, ahora acuerdo? sí, sí, sí. Crecimiento es cuando va para arriba y decrecimiento cuando va para abajo. A no confundir eso, ¿sí? Muy bien la pregunta. Bueno, este punto 4 lo vimos recién, porque es bastante largo, pero no difícil. Acá son responder preguntas, que también lo vimos recién, los intervalos de crecimiento, ahí va, crecimiento es cuando va para arriba, ¿sí? Decrecimiento cuando va para abajo, y constante cuando se mantiene, no va ni para arriba ni para abajo. Este es el que hicimos recién, ¿sí? Que ves acá que está escrito de otra manera. Bien, indicar cuáles de las siguientes funciones son crecientes o decrecientes. Acá van a tener que hacer el gráfico, ¿sí? Igual ya lo había dicho, el valor de A me dice si es creciente o decreciente, ¿sí? El valor del número que multiplica a la O constante, ¿sí? A la X cuadrado. Esto lo había dicho en el video anterior, ¿sí? No es tan difícil. Entonces, ¿podemos no hacer el gráfico? No, no necesitan hacer el gráfico Ah, porque no bueno. lo pide, ¿sí? Si acá dice graficar, tendrían que hacerlo, pero acá como no pide, no se hace. Bueno, este lo vimos recién, ¿sí? Por ahí el que más les cuesta es esto, poner mayor y menor y igual, ¿sí? No sé por qué. ¿Sí? Acá dice f de menos 2 y f de 2 y f de 4. 2 sería acá y 4 sería acá, ¿sí? Cada cuadradito vale un valor porque no lo indica acá. ¿Sí? Fíjense eso. Esto es lo que vimos. Ustedes tienen 3, yo expliqué uno solo, que tienen que pintar con azul, verde y rojo. Bueno, y acá es lo mismo que el que hicimos acá, es muy parecido, pero te da 3 gráficos más, donde te dice que es constante en este intervalo, que decrece en este, y que tiene, bueno, mínimo relativo ahí, que lo vimos cómo se hace, es el más complejo de todos, y este también lo vimos, así que
vimos todo. ¿Puede ser que en el punto 10, profe, no dé las raíces? Vamos, punto 10. No, Oh, no da las raíces. O sea y- que pasa por donde ustedes quieran, Ah, ¿sí? ok, Porque tampoco ok, dan ok. valores, ¿sí? Como no dice, pasa por donde ustedes quieran, ¿sí? Lo mismo pasa acá. En el único que da raíz es acá, en el C. ¿Ve que dice que f de 0 es igual a -3? -3 es raíz. Y acá dice que cuando x vale 3 y vale 0, también es raíz, porque es acá. Y este es otro punto, ¿sí? Que van a ser todos máximos relativos. Tiene máximos relativos ahí en esas dos raíces, acá, y en -4, que sería por acá, -4, 1. Es medio raro hacer ese gráfico, pero bueno, veamos qué sale. Es medio raro ese gráfico, pero veamos cómo le sale. Bien, hasta acá llegamos entonces con la clase de hoy, y recuerden que creo que lo puse hasta el lunes, fecha, así le doy al fin de semana además, para enviar el trabajo, pero cuando terminen lo envían, ¿sí? Porque después va a salir el otro, que lo hablaremos el lunes que viene. Entonces voy a dejar de compartir y voy a poner los presentes, no se me vayan, porque hoy no tomé presente todavía. Somos poquitos, así que va a ser fácil. ¿Dónde están? Acá está. Hoy están, a ver, si me... Ortiz, Acá. Plata, Helen, Acá. perfecto, Lautaro Suárez, Acá, profe. Torales, Neri, Alba Monte, Micaela y Tomás Gastao. No, Albamonte Macarena, profe, acá. Ah, Macarena, sí. Perdón. Acá, profe. Y Tomás. Perfecto. Bien, chicos. Nos vemos entonces el lunes que viene. La semana que viene, sí, ya lunes, nuevamente. Bueno. Bien. ¿También a las 11, profe, el lunes que viene? Sí, O- a las 11. Ah, bueno, dale. Muy temprano. Bueno, nos vemos. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, profe. Chao. Chao.